Poder confesarnos lo que quiera, digamos, no hay ninguna obligación, ¿no? Oye, bueno, una de las cosas importantes que nosotros sentíamos era empezar a reconocer a los autores chilenos que han hecho del género negro y del género negro chileno sobre todo un núcleo, un grupo muy interesante, muy importante y desde mi punto de vista como académico, como crítico, de literatura de muy buena calidad. Y si íbamos a hacer esta lógica, vamos a empezar con esta lógica, no imaginábamos sino partir contigo, Ramón, por supuesto, porque en cierta forma sentimos que en el género negro tú eres una de las personas que más ha tejido redes entre los escritores dentro del género, dentro del país y probablemente con otros autores extranjeros. Así que la idea es conversar un poco acerca de tu vida. Para algunos de ustedes, algunos te conocerán bien, otros no tanto. Por lo tanto, quiero partir con una pregunta bastante básica acerca de tu infancia, tu vida en Punta Arenas, cómo fueron esos primeros años, tus primeras lecturas, ¿qué te movió a ser escritor finalmente? Bueno, antes que todo, buenas tardes y muchas gracias por la compañía, por estar acá y gracias por la idea de empezar esta versión de Santiago Negro con una conversación, digamos, conmigo. Bueno, yo, se sabe, nací en Punta Arenas, que es o era hasta un tiempo atrás la ciudad más futsal de Chile y del mundo, a la orilla del Estrecho Magallanes. De alguna manera provengo de una doble migración. Por el lado de mi padre, él nació en Chiloé y como muchos otros chilotes se fueron a vivir a Magallanes e hicieron su vida lejos de la isla natal. Y por otro lado, bueno, por el lado de mi madre provengo una emigración de croatas que también dejaron su pueblo, sus hermosos mares, mar y hermosas playas, y se fueron a vivir junto al estrecho, donde más bien hace mucho frío y las playas son más bien duras y complicadas, ¿no? Bueno, de ahí provengo, siempre pienso que provengo de islas, porque mi abuelo salió de la isla de Brash y mi padre de la isla de Chiloé. Bueno, mi infancia estuvo obviamente en Punta Arenas, viví ahí hasta los 17 años y después me vine a Santiago con la desafortunada idea, porque era la I-74, inmediatamente después del golpe, de estudiar nada menos que ciencia política. Obviamente no era la carrera de moda en ese momento. Y bueno, tú me preguntabas por mi primera lectura. Bueno, yo creo que son las típicas de los niños, los jóvenes. Bueno, yo empecé en realidad con mucha lectura de cómic, de historietas, sobre todo de historietas que venía de Argentina, porque por razones de aislamiento que ahora han cambiado después de tantos años, pero en esa época no, había mucho más vinculación, mucho más contacto con la cultura argentina que con la cultura chilena. Por lo tanto, nos surtíamos mucho de la música argentina, de las revistas que se publicaban, de los libros. Y por ahí llegaban algunas historietas que quizás le hagan sentido a mi amigo Fernando López, que eran el Tony, el Ter, Pablo D'Artagnan, que sé yo, que eran revistas de historietas
en las cuales seguramente se colaba más de alguna aventura policial. Y bueno, después vino lo típico, los Julio Verne, Salgari, Sabatini, la literatura de aventura. Y después, bueno, en alguna época me dio fuerte con autores chilenos, sobre todo con autores que hablaban como de la realidad, de la zona, de la región en la cual yo vivía, y entre ellos, por sobre todas las cosas, Francisco Corvani, que era un gran contador un gran contador de aventura y supo recrear muy bien, digamos, el ambiente de la Patagonia chilena argentina. Y bueno, después también costaba encontrar el libro, había pocas editoriales, pocas librerías, no editoriales ninguna, pocas librerías y por eso yo siempre recuerdo con gran entusiasmo y con gran nostalgia el momento en que empiezan a llegar los libros de la editorial Quimantú durante el primer año del gobierno de Salvador Allende. Y los libros llegaban, me acuerdo, los días jueves y yo estaba ahí parado frente al kiosco esperando que abrieran el paquete para comprarlo. Y fue bueno, una gran ventana, digamos, a la literatura universal. Nadie, yo puede negar que los catálogos que se publicaron en esa época, en esa editorial, eran muy buenos y uno los ve ahora y de pronto quisiera que hubiera algo parecido también, ¿no? Porque siempre se publicaban autores, ya sean chilenos o extranjeros de primera fila, ¿no? Y eso, después fue... ¿Alguna obra que recuerdes especialmente con cariño de esa época? Bueno, La Isla del Tesoro, me acuerdo yo leía mucho a Jack London, varias novelas de él. En todo caso, nada que tuviera que ver con el género policial, ¿no? Todas cosas más bien de aventura. Y bueno, y las novelas, como decía yo, de Corvani. En esta época debo haber leído por primera vez la que para mí es tal vez la mejor novela chilena, que es Hijo del Ladrón de Manuel Rojas, ¿no? Y bueno, eso fue más o menos la infancia, adolescencia. No había mucho contacto con ambientes literarios, no había profesores que hicieran talleres, no había escritores a los cuales acercarse mayormente. ¿Siempre has sido un lector, un gran lector de poesía también? ¿Empezaste a leer poesía en esta época o ya más adelante, llegando a Santiago? No, en esa misma época leía poesía, bueno, las cosas que tenía más a mano, Neruda, Oscar Castro, algunos poetas españoles como Machado, cosas que podían, digamos, conseguir, ¿no? Y bueno, después de eso llegó el gran viaje a Santiago y donde, bueno, la inquietud muy básica que tenía para escribir se incrementan y bueno, me he hecho en contacto con otros escritores en la universidad y vamos creando círculos, talleres literarios, revistas, y de alguna manera ahí se consolida la escritura como un aspecto esencial en la vida que yo quería desarrollar desde ese momento y hacia adelante, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuándo ocurre este primer contacto con el género negro? ¿Cuál es tu primer acercamiento, lo primero que lees, o lo que te marca definitivamente que tú dices, aquí me quedo? Mucho más tarde, cuando digo
hablo del viaje a Santiago, estoy hablando de la década del 70 y yo mi primera novela la publico en el año 87, o sea, estamos hablando de 10, 12 años, en los cuales yo más bien tenía muchos intereses, siempre poesía. De hecho empecé publicando 2 libros de poesía, como casi todos los escritores chilenos, que parten siendo poetas y después se cambian. Y bueno, mucho cuento, mucha literatura del boom latinoamericano. Y bueno, sin duda que venir a Santiago fue abrirse a un mundo distinto en cuanto a las posibilidades de lectura y también a las posibilidades de conocer escritores, ¿no? Pese a que por la época, digamos, muchos de los escritores que a mí y a otros autores me interesaban estaban fuera de Chile, habían tenido que salir exiliados, pero bueno, siempre quedaban algunos con los cuales, a los cuales conocer, con los cuales conversar y llevar algún tipo de amistad, ¿no? En mi caso, no sé, fue importante, por ejemplo, conocer al poeta Jorge Tellier, ¿no? A Rolando Cárdenas, que era un gran poeta que había venido de Punta Arenas, igual que yo, muchos años antes, ¿sí? Y bueno, otros autores que uno había leído y que de alguna manera ayudaron a una formación, digamos, literaria, ¿no? Y en este periodo entonces entre tu llegada a Santiago y tu primera publicación de Heredia propiamente tal, vas construyendo, empieza a aparecer tu personaje en tu cabeza, tienes la idea, la vas haciendo madurar o piensas que tu carrera como escritor, si es que la visualizas, va por otro lado? La verdad que yo no tenía nada diseñado. A veces me preguntan si yo pienso demasiado en las novelas la verdad es que las novelas llegan y se instalan y el género llegó y se instaló. Yo escribí libros de cuentos. Hay por ahí algunos estudiosos, gente universitaria que ha escrito algunos estudios que dicen que ya en algunos cuentos hay algún interés por la cosa criminal. Es cierto, puede ser, pero tampoco yo era un gran lector de policíacos, ¿no? Pero un día yo cuando quería escribir mi primera novela, quise hacer algo que no se hiciera mucho en Chile, ¿no? Que fuera casi marginal y al mismo tiempo algo que me permitiera hablar de la situación social, política que vivíamos en dictadura. Y entonces un día se me ocurrió una novela policial y de alguna manera crear un personaje que pudiese ser un justiciero en un mundo donde faltaba justicia, ¿no? Que se pudiera hacer cargo de esos casos que nadie investigaba o que se ocultaban. Y bueno, de alguna manera hice la relación entre cosas que había leído policiales para pensar que los códigos de la novela, sobre todo la novela negra, donde hay un descrédito sobre la policía, sobre la justicia, donde no es fácil llegar a la verdad, donde, como decía Chandler, los poderosos escondían sus mures debajo de la alfombra. De alguna manera toda esa cosa que está como los códigos básicos del género negro tenía mucho que ver con Chile, con lo que pasaba en Chile. Y
Y ahí aparece Heredia, que por supuesto yo no jamás pasó por mi mente estar los siguientes 85 años preocupado de su salud, digamos. Pero se instaló, llegó. La primera novela, dentro de lo que se podía, tuvo una buena recepción, tuvo buenas opiniones. Y yo quedé con la idea de que, como se dice con la bala pasada, que el personaje podía dar para más. Y me fui embarcando en una segunda, tercera, cuarta novela. Vaya que ver. Y ya como que en la quinta dije, que es Ángel y Solitario, y yo dije, bueno, le voy a dedicar conscientemente mi tiempo a este señor y pretendo escribir varias novelas con él como protagonista. Y por lo demás, bueno, era una mirada, un punto de vista que a mí me parecía muy, muy cómodo para las cosas que quería escribir y decir, ¿no? Y ahí se fue. Ajá. Tú cuando entonces te metes con Heredia, aparece La ciudad está triste y empiezas a escribir, ¿tienes algún detective literario en mente? ¿Tienes alguna imagen, alguna figura que te oriente, que te guíe, que pretendas imitar en el buen sentido? ¿O es un cúmulo de lecturas acumuladas a lo largo de años? Bueno, cuando yo escribo la primera novela, ahí como pasaron 2 años entre que se escribió y se publicó, porque ningún editor decía, no, el policial aquí en Chile no pasa nada, no se vende, no les interesa. Entonces costó llegar a la imprenta. Y bueno, en ese tiempo obviamente leí los clásicos, Chandler, a Hammett, leí bastante a Vázquez Montalbán, a Juan Madrid, leí a Simenón mucho, y leí también a Soriano, ¿no? A Osvaldo Soriano, y que para mí creo que fue una influencia importante, porque de alguna manera, leyendo su novela, como que me di cuenta, no sé, que se podía hacer un policial con acento latinoamericano, con problemas latinoamericanos, y preocupado de la historia de nuestra, digamos, ¿no? Entonces yo suelo decir que como que mis grandes referencias son Chandler, Simenón y Soriano. Soriano por lo que ya dije, digamos, del acento latinoamericano. Simenón por esa humanidad que en el fondo radica en el género policial, esa comprensión por seres muchas veces desvalidos, incluso por delincuentes que llegan a delinquir, digamos, por causas, digamos, ajenas a ellos. Y en Chandler, bueno, el sentido ético, ¿no?, de la novela negra, ¿no? Esencialmente ética, moral. Y esos fueron como los 3 autores, más todo lo que te contaba. Claro. Oye, y... perdón. Sí. En ese momento también dije, bueno, ¿qué había pasado en Chile? No había antología, no había nada. Había una antología más bien hecha por los carabineros, qué sé yo. Y me puse a averiguar qué había pasado en Chile y a leer también, por supuesto. Y todo este trabajo, por ahí el año 84, derivó en una antología que se llama Crímenes Criollos y que debe ser tal vez, no sé, una de las primeras, si no la primera antología del género. Claro. Se suele decir, ¿no?, que el género negro es la novela realista en nuestro tiempo, porque, como muy bien lo dice, ¿no?, nos permite adentrarnos, hablar a los escritores sobre
aquellos temas más peliagudos, pero curiosamente si hay algo poco realista, por decirlo de alguna manera, en tu obra es Simenón, ¿no? ¿Qué pasa con Simenón? ¿Cómo se te ocurre incluir a Simenón? ¿Qué está haciendo ahí Simenón? Bueno, la gente le llama la atención porque se supone que Heredia habla con el gato, ¿no? El gato se llama Simenón. Pero es bastante simple. Yo en algún momento pensé cómo voy a tratar este tema de la conciencia del personaje de Heredia, ¿no? Entonces pensé que la conciencia de Heredia podía ser el gato y que Heredia con su gato podía hacer algo que yo cuando chico había visto con mucha frecuencia en mi mamá, en mis tías, qué sé yo, la gente del barrio, que hablaba por los animales que tenían en el patio. Me preguntaban al perro si iba a llover, a las gallinas se habían puesto huevos, qué sé yo, al gato qué pensaba de tal o cual cosa. Entonces, de alguna manera para resolver las dudas y las disputas interiores de Heredia, inventé esta cosa de sus diálogos con su mascota, ¿no? Y bueno, el personaje fue creciendo. Puedo denunciarme de acá que hace por lo menos 10 años he sido amenazado de muerte si en algún momento fallece. Hay unos lectores ahí que me han amenazado si termino matando a Simenón. Lo cual es un problema porque el gato ya tiene muchos años, aunque en una de las últimas conversaciones parecía esta que tuve, apareció una señora que era veterinaria y me dijo que no me preocupara porque ella había atendido a un gato que tenía 42 años. Claro, entonces podría ser. Pero bueno, es literatura, es ficción. No tiene que ser necesariamente realista. Claro, o también ella puede conversar con un gato embalsamado. Veremos. Oye, recién decías que las novelas te llegan, ¿no? ¿Cómo decides escribir una nueva novela de Heredia? ¿Cómo tomas la decisión de cuál sea el tema? ¿Qué pasa ahí por tu cabeza? ¿Cuáles son tus decisiones como escritor para plantearte una nueva obra? Bueno, tal vez hay una línea básica que es que a mí a través de las novelas de Heredia siempre me ha interesado de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, una crónica de la sociedad chilena desde el punto de vista de las desigualdades que uno puede ver en ella, ¿no? Entonces, buena parte tal vez las primeras novelas de la serie están enfocadas en la época de la dictadura, pero las siguientes tienen que ver con la transición democrática y hasta nuestros días. Entonces siempre me llama la atención cuando me cuentan algo o cuando leo algo, la prensa, lo que sea, aquellos temas que de alguna manera están reflejando algún problema potente dentro de esta sociedad chilena. Y así aparecen temas, o han aparecido temas como el maltrato por los inmigrantes, el narcotráfico, la contaminación de la minera, el femicidio, bueno, los ríos, las alcobas sacerdotales, y otros temas que son muy reconocibles en la historia nuestra, ¿no? Y a partir de eso pienso, bueno, y este tema cómo lo trato, y invento, por decir algo, una trama, en torno a cómo puede enfocarse la novela. Y bueno, yo soy de los que creen que uno parte con alguna planificación previa, pero las novelas siempre se van modificando a medida que uno escribe. Estilo Patricia Highsmith, ¿no? Habrá visto los mapas que... Mis mapas, sí. ¿Sí?
termino votando, pero lo hago. No, para eso hay que guardarlo para la biblioteca Ramón Díaz. Claro, sí, sí. Y bueno, ahí se van armando la historia. Y además, bueno, tengo que preocuparme de otras cosas que para mí son importantes dentro de esta saga. Obviamente es cómo seguir tratando a Heredia, que es un personaje que no es estático, que va envejeciendo, que para poder ser testigo de muchas cosas a lo largo de los años, el hombre tiene que ir envejeciendo. Y por otro lado, también siempre me ha preocupado el tema de la ciudad, de cómo convertir a Santiago en un personaje más. Como ha cambiado la ciudad en los últimos 20, 30 años. Claro. Yo eso lo siento como un trabajo de memoria, memoria urbanística, pero también de memoria histórica, en el sentido de poder ir bueno, mostrando la evolución de la ciudad. En ese sentido, si tú sientes, porque tus lectores, los críticos podrán tener su opinión, pero sientes tú que Heredia ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose, ha cambiado desde la ciudad esta triste hasta Imagen de la Muerte, o hay un núcleo que se mantiene similar? Bueno, lo que se mantiene igual es como su sentido justiciero, su ética, su compromiso con, digamos, con los clientes, con la verdad, con la justicia. Y bueno, de pronto va cambiando la forma en que él enfrenta la investigación. Al principio era más enérgico, más dado a sacar el pistolón. Ya desde cierto momento ya no lo hizo tanto. Tampoco tiene la energía de las primeras novelas, pero lo esencial, el personaje sigue siendo el mismo y su manera de mirar el lugar que vive también es el mismo, ¿no? Claro. Recuerdo que hace un par de años quizás conversábamos acerca del cuento en un cuento de género de ciencia ficción, o sea, la importancia que tiene para una generación de escritores, por supuesto, pero también para las nuevas generaciones, el saber que está Heredia siempre, ¿no? La importancia de tener una serie, de que hay un personaje al que tú puedes recurrir, porque tú decías que cuando llegaste acá a Santiago y en tu infancia no existía novela policial chilena o no se distribuía, los editores decían esto no va a vender. Por lo tanto, no existía básicamente en el panorama. Y ahora, cualquier persona, cualquier escritor que quiera decir, bueno, ¿por qué no puedo escribir yo mi novela negra? ¿Por qué no puedo inventar yo mi poesía? Tiene como base, tarde o temprano, a Heredia. O sea, aquí hay una serie, 10, 15 novelas que están atrás. Claro, lo que pasa es que de los años 80, que publico las primeras novelas, hasta la fecha ha habido una transformación, diría yo, en torno a cómo se considera el género. Hoy en día, sin duda alguna, es mucho más fácil conseguir editores para una novela policial que entonces. Son novelas que son acogidas por la crítica. Piensa que en este año, en 2 meses, van a haber 2 encuentros de novela negra en el país, ¿no? Cosa que era impensada hace décadas atrás. Y que tal vez la poesía no haya otro género literario que tenga ese llamado privilegio. Se comentan en los diarios, se han hecho encuentros, sin duda alguna que cuando nace Santiago Negro también fue todo un hito que fijó la atención en torno al género también, ¿no? Ya sea por las actividades como por los escritores que llegaron. Entonces, bueno, yo alguna vez he hecho otra antología y de pronto costaba llegar a un número interesante de autores, y ahora uno se pone a hacer una lista y fácilmente puede llegar a 40, 50 autores, ¿no?
Algunos son obra continua, que han escrito más de 4 o 5 novelas, otros tal vez escriben una o son periodistas, qué sé yo, pero escriben su novela en ello, ¿no? Y bueno, entonces es un género que ha ganado, creo yo, presencia, prestigio, y en los años 70 uno solo podía leer las novelas de René Vergara, que eran buenas, digamos, y hoy en día el lector de género puede escoger entre muchos autores, ¿no? Sí. Y en el mismo sentido, perdón, hay una cosa que siempre me gusta destacar, que hasta hace, no sé, pocos años atrás, por ejemplo, no había un cuerpo de escritoras policíacas. claro. No sé, uno va en la literatura anglosajona, está llena de escritoras, en España también está llena de escritoras, pero en Chile había que recurrir la mayoría de las veces a autoras que por ahí habían publicado un libro, un cuento policial. Ahora no, ahora yo creo que deben haber, no sé, 20, no sé, por decir algo, una cifra, probablemente me equivoca, pero hay una presente también con su estilo, con sus temas, con su forma de ver el género de escritoras, que es muy interesante y que lo están haciendo muy bien. Claro. Te iba a preguntar a propósito de esto mismo, ¿no? ¿Es una bendición tener a un detective que tenga 15, 17 novelas? ¿Es una maldición tener a un detective? ¿Cómo es tu relación con el finalmente, con el personaje? ¿Te sientes obligado a seguir escribiendo? ¿O a ti un placer sentarte y decir, bueno, ahora voy a escribir esto? No, yo, bueno, escribo otras cosas, tengo cuentos de otro tipo, pero hasta ahora por lo menos nunca lo he sentido como un peso ni como una obligación. Me entretengo, básicamente me entretengo escribiendo sobre las novelas de Heredia, y además sigo pensando que me dan una mirada que a mí me sirve, me interesa para lo que quiero decir. Entonces, no he pensado estrangularlo ni nada por el estilo. Por el contrario, creo que bueno, ahí va a estar, ¿no? ¿Y te atreverías a definir tu estilo? A decir, bueno, puedo utilizar tu pregunta o tienes que venderte a alguien que no te ha reconocido. ¿Cómo es el estilo de Ramón Díaz Zetterovich? ¿De qué escribe? Bueno, yo creo que hay como una escritura que es bastante directa, ágil, con muchas descripciones de ambiente, de personajes. Diría yo que contiene mucho humor y ironía, ¿no? Constantemente. Y que siempre apunta, creo yo, a que el lector de alguna manera se involucre con la historia y la pase bien, ¿no? En ese sentido, yo en la medida que voy escribiendo y que siento que la estoy pasando bien, que me entretengo, pienso que el lector le va a pasar lo mismo. Y bueno, y también es una escritura que creo plantea temas, plantea situaciones que son para la comprensión, el análisis, no sé, la discusión de los lectores, ¿no? No es solo aventura policial. Claro. Ya nos aventuraba algunas opiniones, pero como parte del género negro chileno, si alguien te preguntara, bueno, ¿qué hace diferente el género negro chileno de otros géneros latinoamericanos, más allá de, obviamente, tratar sobre Chile? ¿Qué tú crees que nos diferencia? ¿Qué es lo que está pasando hoy día con el género acá en Chile? Bueno, está pasando lo que estábamos hablando, que hay una ampliación de autores, hay
hay muchas historias que tienen que ver con acontecimientos sociales, con la realidad. Diría que es una narrativa muy general, apegada en general, porque hay gente que se escapa, no sé, de eso, pero que está apegada como a la historia y a las circunstancias más inmediatas. Creo que recién están apareciendo autores que se están atreviendo con una novela negra y así un detective, más de ambiente, más de bajo fondo. Y bueno, yo creo que lo particular, obviamente, porque uno puede encontrar muchas similitudes de estilo con lo que hacen los cubanos, argentinos y otros, es el color local y las situaciones locales, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué podemos esperar de Imágenes de la Muerte? La última novela de Heredia, ¿no? Que va a lanzar en un par de semanas. Bueno, es una reflexión, una historia ambiental en los últimos, en la época del estallido social del año 2019, y un poco mostrar cómo ese estallido se toma en la ciudad y cómo de pronto situaciones criminales pueden ser o juicios fueron, digamos, motivadas por agentes, digamos, interesados en promover cierta violencia y cierto desorden. Es eso, quise de alguna manera que pensé que Heredia con su historia no podía estar ajeno a un hecho que ha sido tan importante en la historia política de los últimos años. ¿Crees entonces que el rol del género, o el tuyo particularmente como escritor, ha cambiado en estos 20, 30 años? ¿O sigue manteniéndose en la misma línea, en la que tú comentabas, ¿no? La línea de la memoria, la línea de preservar ciertos lugares, ciertas emociones? No, lo mío sigue lo mismo. Para mí él es un testigo de lo que pasa en el país y lo va a seguir siendo. Ahora, si uno estudia o lee a otros autores, obviamente tal vez encuentre otra mirada. Pero yo diría que una cantidad importante de autores, con sus matices propios, obviamente, están más bien en la línea en el registro que yo desarrollo, ¿no? Y dentro de esos autores, ¿hay alguno que recuerdes con particular cariño o que destaque por su importancia que quieras comentar? Bueno, están todos los amigos. Claro. Está complicada la cosa. Para iniciar la próxima novela. Claro. Recién nombraba a René Vergara, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, Vergara es un autor. Bueno, a mí me interesa un autor como, no sé. Realmente es complicado dar nombre porque hay como 40 y voy a dejar fuera a 30, pero sí, bueno, me siento cercano a cosas que, por ejemplo, cosas como las que hace Juan Ignacio Polín, Eduardo Conchera, ¿cómo se llama? Mario Valdivia, Fuercha, que tiene toda una serie, y bueno, ahí ya se volvieron todos, pero todos también, digamos. Oye, ¿piensas alguna vez en tu legado como escritor, en lo que va a quedar, o lo que estás alejando a las letras en Chile? ¿Le das una vuelta? No pienso en esa cosa. Sí, no sé, me gustaría, no sé, saber que de alguna manera, más allá de mi existencia
terrenal de alguien en algunos años más lea la historia de Heredia, ¿no? Con eso sería feliz, ¿no? Siempre tenemos algún espacio para si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta. Tenemos algunos minutos. Nuevamente este reencuentro para mí ha sido pero fabuloso. A Ramón lo debo ver a los 4 años. Tengo una preocupación profunda. En las últimas novelas aparece el hijo Heredia y colabora con él estrechamente. Simenón tiene un amigo también ahora. Entonces, Heredia sabe que tiene su amigo farmacéutico que lo ayuda para su dolencia y el gato tampoco puede morir, o sea, no sé qué va a hacer Ramón. Me preocupan esos dos personajes nuevos que están ahí. Pero, no sé, por ahí la novela siguiente está escrita, pero no pienso adelantar nada. No sé, sí me pareció interesante de pronto incorporar la figura de un hijo, como que de alguna manera le ha dado otro sentido también a la vida de Heredia, que no sabía que tenía un hijo. Y también ha sido como un gancho, un nexo de Heredia con la gente joven, ¿no? Incluso creo que en esta novela el hijo le regala un celular para que por una vez por todas se comunique, digamos, como hace toda la gente, ¿no? Casi todo. No sé, son cosas que todavía no tenemos. Una preguntita que está relacionada con algo que quiero contar. ¿En qué año apareció La ciudad está triste? 87. 87. Sí. ¿Y en qué año apareció en Córdoba? ¿Te acordás? Sí, hay una publicación, una edición en Córdoba que debe ser de por lo menos unos 10 años después. Sí, bueno, está en una colección que yo dirigía. Sí, claro. Y que fue elegida entre varias novelas para una serie latinoamericana de novela negra llamada Tinta Roja de la Universidad de Villa María. Eso quería contarles, que Heredia tuvo también su lugarcito en Córdoba. Y en aquella novela, si no recuerdo mal, también te involucraba con el tema de la represión ilegal, ¿no es cierto? Sí, claro. El caso de una niña que queremos en el fondo también cerrar esta idea, ¿no? El conversatorio que pero me pareció interesante, ¿no? Con lo que estaba anunciado, ¿no? Para nosotros es fundamental reconocer el trabajo de los autores chilenos y en ese sentido hemos pensado que era fundamental partir reconociendo todo el aporte que tú has hecho al género negro, pero también a la literatura chilena en general. O sea, me parece absolutamente indiscutible que te has ganado un lugar a pulso, a puño y letra, y en ese sentido hemos querido establecer una suerte de reconocimiento de que Santiago Negra mire a sus escritores, mire a los escritores chilenos, y sentíamos que teníamos que partir reconociendo y agradeciendo tu labor. Sí, y Leo va a leer una cosa.